Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Luchotech, que como ya habrán visto el spoiler en el título, les traigo 15 super atajos de teclado para la aplicación de productividad y organización del momento, Notion. Notion es una de mis aplicaciones favoritas al día de hoy para organizar todo mi día a día y considero indispensable conocer todos estos atajos de teclados que les traigo hoy, ya que nos sirven para aumentar aún más la productividad con esta aplicación. Una pequeña aclaración antes de comenzar: todos estos atajos se los enseñaré desde un Mac, pero también se pueden utilizar en Windows. Solo hay que cambiar, cuando yo digo la tecla Command, por la tecla Control de Windows, y en la mayoría de los casos creo que funciona perfectamente. Sin más dilación, vamos con Notion y comenzamos con el primero, que es uno básico pero que es muy útil saberlo, y es el cómo crear una nueva página, y lo logramos con la tecla Command más la letra N. Una vez ingresado, vemos aquí que se abre una ventana emergente donde ya podríamos empezar a configurar nuestra nueva página. El siguiente truco nos sirve para buscar entre las páginas que ya tengamos creadas alguna palabra clave, que puede ser tanto el título de la página como también algo que contenga en su interior. Y para hacerlo vamos a utilizar la letra Command más la P. Y como vemos aquí nos aparece una barra de búsqueda muy similar al Spotlight de Mac, y ya podríamos empezar a buscar. Por ejemplo, si busco Luchotech, ya me sale aquí, por ejemplo, todo lo que contenga esa palabra. Y un dato adicional es que, como vemos aquí a la derecha, podemos agregar filtros. Si clicamos aquí, vemos que nos permite buscar algo que esté dentro de una página o que esté creado por alguien, o incluso que sea solo el título, si activamos este switch de arriba de todos. Entonces aquí nos buscará solamente títulos que contengan estas palabras claves. El siguiente truco nos servirá para cambiar el aspecto de la aplicación, ya que hay muchas personas que son fanáticas del modo oscuro, pero hay las que no. Y podríamos intercambiar fácilmente entre uno y el otro utilizando el atajo de teclado Command más Shift más la letra L. Y como vemos, se nos pone ya en modo claro, en mi caso, porque lo tenía en modo oscuro, y con el mismo comando podríamos regresar al modo oscuro, que es el que yo prefiero particularmente. Para el siguiente truco ya nos insertamos en lo que es la edición en sí de texto dentro del programa, y tenemos que, cuando escribimos cualquier cosa, como por ejemplo hola a todos, y le damos a Enter, el programa automáticamente nos crea otro nuevo bloque. Es decir, si pasamos el puntero del ratón o del mouse por la parte izquierda del texto que creamos, podemos ver los controladores de cada bloque. Pero si lo que queremos es mantenernos dentro de un mismo bloque y no crear uno nuevo, esto lo logramos apretando la letra Shift antes de darle a Enter. O sea, mientras mantenemos el Shift, presionamos Enter y aquí ya nos baja a otra línea, pero como ven, dentro del mismo bloque. Los siguientes dos truquitos están en cierta forma enlazados y tiene que ver con la edición de color de texto, que podemos por un lado cambiar el color de nuestro texto una vez que ya esté escrito o antes de escribirlo, si simplemente colocamos una barra invertida a su lado y escribimos el nombre del color. En este caso tiene que ser en inglés, ya que el programa actualmente no tiene una versión en español. Así que, por ejemplo, escribimos rojo, red. Al darle Enter vemos que todo el texto se cambia a ese nuevo color. Esto también funciona antes de escribir el texto. Le damos a la barra invertida, escribimos el color y ahora comenzamos a escribir y vemos que se escribirá en ese color. Si lo que queremos es cambiar el color del fondo del texto y no las letras en sí, podemos utilizar el comando con la barra invertida nuevamente, Color Background, y aquí podemos elegir de la lista el que querramos, o en lugar de escribir Color Background podemos ya escribir el color más la palabra Background. No hace falta escribirla entera, como vemos aquí, porque ya nos aparece el listado. Le daríamos a Enter y vemos como todo el fondo del bloque, en este caso, se cambiará al color que elijamos. El siguiente truquito tiene que ver con la selección de texto, y para eso me he creado aquí varios bloques con la misma línea de texto, pero que me servirá para ejemplificar. Si estando dentro de un mismo bloque apretamos la tecla Command más la letra A, vemos que se selecciona todo el contenido de ese bloque. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos agregar a esta selección los bloques que tenemos debajo o encima para agruparlos en una misma selección?
Una vez seleccionado el bloque que querramos, podríamos movernos a bloques inferiores manteniendo la tecla Shift presionada, y con la flechita hacia abajo nos desplazamos hacia los bloques de debajo. Y una vez, por ejemplo, estando en el último bloque de todos, manteniendo la tecla Shift presionada, le daríamos a la flechita hacia arriba, y de esta forma ya nos seleccionaría todos los bloques que están por encima. Si nos arrepentimos de agregar alguno, regresamos atrás con la flechita abajo. Lo que sí tener en cuenta es si estamos en el primer bloque de todo y lo seleccionamos, manteniendo la tecla Shift y hacia abajo, no nos seleccionará de momento, por lo que veo aquí, los de debajo, sino que moverá la selección a un bloque inferior. Y desde el bloque ya más de debajo de todos que tengamos, ahí sí podríamos seleccionar todos hacia arriba con la tecla Shift presionada y dándole a la flechita hacia arriba. Aprovechando el atajo anterior donde aprendimos cómo seleccionar el texto, ahora les voy a enseñar cómo, por ejemplo, transformar nuestro texto a otro tipo de letra, a negrita, cursiva, subrayada, etc. Si teniendo el texto seleccionado apretamos la tecla Command y la letra B larga o B de bueno, lo cambiaríamos al texto a negrita. Si lo volvemos a apretar, lo deshacemos. Ahora si apretamos la letra I, se nos cambiaría a cursiva. Y con la letra U nos subrayaría el texto. Como vemos aquí, nos aparece al momento de apretar el primer comando, nos aparece este pequeño menú sobre nuestro texto, donde ya podemos ver aquí en la parte central todas las letras que tenemos para cambiar a negrita, cursiva, etcétera, y que nos da una pequeña pista de cuál es la letra que necesitamos presionar en el teclado para que se active ese comando. Ahora bien, teniendo el texto seleccionado, también podríamos hacer que todo ese texto se transforme en un link y que cuando presionemos sobre él nos envíe a una página X. Por ejemplo, teniendo el texto seleccionado, vamos a presionar la tecla Command más la letra K, y ya nos aparece aquí este pequeño espacio donde nos pide que busquemos la página web que queremos enlazar ese texto o que peguemos el link allí. Por ejemplo, si le pusiéramos luchotech.com, ahí nos da la opción de linkear, como vemos aquí abajo, la página web, le daríamos Enter y como vemos nuestro texto, todo el texto seleccionado se transforma en un enlace que al cliquear sobre él nos abriría Safari o nuestro navegador predefinido y nos llevaría a la página elegida. Y vamos a mitad camino de este episodio. Si te está gustando, déjame un fuertísimo like y no olvides, eso sí, de suscribirte debajo. Con el siguiente comando lo que podemos hacer es aumentar o disminuir el tamaño de la letra del programa, pero será la letra del programa, o sea, de toda la interfaz y no solamente de una línea de texto. Si apretamos la letra Command y el símbolo de más, vemos cómo empieza a crecer el tamaño de toda la interfaz, y por el contrario, con Command más el menos o el guión, lo volvemos a su tamaño original o lo podemos hacer incluso más pequeño para así tener más espacio para trabajar. En Notion tenemos una función que se llama Toggle List, que es como un listado desplegable que lo vamos a crear aquí mismo. Vamos a buscar Toggle y acá vemos la Toggle List. Y si vamos agregando información a ella, vemos que nos aparece este pequeño triangulito y funciona prácticamente como si fueran viñetas. Pero tiene la particularidad de que podríamos ampliar, cliqueando sobre el triangulito, la información que tenemos dentro de cada toggle y agregar más cosas, y esa información que agregamos la podríamos ocultar dentro de ese toggle. En esencia es como un interruptor. Cuando lo presionamos nos despliega la información dentro y luego podemos ocultarla. Pero para hacer esto también existe un atajo de teclado. Aprovechando este toggle que tengo ya creado aquí, si presionamos la tecla Command más Enter, vemos que nos despliega su contenido. Ahora bien, si tuviéramos varios toggles creados, como el que hice aquí debajo, que le vamos a agregar algo y vamos a crear un tercero donde le vamos a agregar también algo dentro. Si quisiéramos abrirlos a todos a la vez, podríamos presionar Command más Option más T, que como ven nos despliega todo el contenido de todos los toggles creados que tengamos. Y el próximo truquito nos sirve para crear títulos, y lo podríamos hacer de una forma muy sencilla utilizando el hashtag, es decir, el numeral. Si antes de comenzar a escribir el texto agregamos un numeral a nuestro bloque, el programa entenderá que vamos a escribir
un título de nivel 1, es decir, el del tamaño más grande que hay. Pero para activarlo es muy importante darle a la barra espaciadora luego de escribir el hashtag, si no nos dejará el hashtag tal cual. Como vemos, al darle ya nos aparece de fondo el heading 1 y podemos comenzar a escribir nuestro título. Si no queremos este nivel 1 y queremos un nivel 2 o incluso un nivel 3, es decir, títulos más pequeños, podemos hacerlo a través de la cantidad de hashtags que agreguemos. Si ponemos 2 y le damos a la barra espaciadora, como ven, nos activa un título, un heading nivel 2. Y si por el contrario ponemos 3, uno más, y le damos a la barra espaciadora, ya nos aparece un heading nivel 3. Es decir, un título que podría ser incluso un título secundario porque es todavía más pequeñito. El siguiente atajo nos va a ser súper útil para agregar emoticones dentro de nuestro texto, porque bueno, a todos nos gustan los emoticones y son una buena forma de plasmar una idea junto con el texto. Entonces, para hacerlo, ¿qué vamos a hacer? Hay varias formas. La primera manera que tenemos de hacer esto sería una de las tradicionales, que es dibujando nosotros mismos con el teclado el emoji que queramos. Por ejemplo, si ponemos los dos puntos y el corchete, ya entiende que queremos una carita feliz y nos pone algunas opciones adicionales aquí debajo, como podemos ver. Si la seleccionamos, ya se integraría. La siguiente forma sería, nuevamente con los dos puntos, escribir la palabra de la emoción en inglés. Por ejemplo, si ponemos smile, nos saldrán aquí debajo todos los que estén asociados a la sonrisa, ¿no? Y podríamos nuevamente seleccionar alguno y ya se agrega a nuestro texto. Todas estas formas son emojis que tiene el programa incorporados nativamente, pero si queremos desplegar ya toda la lista completa, en Mac, por ejemplo, podríamos apretar solo la tecla función y ya vemos que se nos despliega aquí arriba todo el listado total de emojis disponibles, incluso con sus categorías aquí debajo que podríamos ir cambiando y agregar el que sea dándole simplemente un clic. En Windows, la manera de reemplazar esta tecla función del Mac sería con la tecla Windows más el punto, o puede ser también con la tecla Windows más el punto y coma, que nos desplegaría el mismo menú de emoticones. Pero en Mac existe todavía una forma más que reemplazaría la de la tecla función, que es un poquito más largo, que sería con la tecla Command más Control más la barra espaciadora y nos despliega exactamente el mismo menú que vimos antes, pero por si no tenemos disponible la tecla función, lo podemos hacer de esta manera. El próximo atajo es uno para organizar mejor nuestra página, porque a veces vamos a querer agregar alguna línea divisoria entre un párrafo y el otro para organizar bien nuestra información, y esto podemos hacerlo de una forma muy sencilla. Si simplemente escribimos 3 guiones centrales, no los guiones bajos sino los guiones centrales, ya Notion entenderá automáticamente que queremos agregar, como ven aquí, una línea divisoria. Entonces podríamos escribir cualquier cosa, le damos a Enter, agregamos la línea divisoria y seguimos escribiendo debajo. Como ven, podemos organizar de esta forma, separando con líneas divisorias toda nuestra información. Tengan en cuenta que esta línea divisoria también funciona como un bloque en sí y que podríamos trasladarla si traemos el puntero del ratón hacia la línea. Vemos que se activan las funciones a su izquierda y podríamos con estos 6 puntitos, por ejemplo, desplazarla a una nueva posición, o incluso con el más agregarle algo asociado, como puede ser un título. Entonces se agregará debajo un título, pero también esto podemos hacerlo con los atajos que ya aprendimos antes. Si luego de escribir toda nuestra página y agregar muchísimas líneas divisorias querríamos deshacernos de alguna en particular, vamos nuevamente a los 6 puntitos, cliqueamos sobre ellos y le podemos dar a Delete, o como nos pone el atajo al costado, con simplemente apretar la tecla de borrar teniendo la barra divisoria seleccionada, o Control más la tecla D, podríamos también deshacernos de ella. Y el último truco es uno bastante compuesto, ya que tiene muchas funciones dentro y que nos permitirá cambiar el tipo de texto que tengamos a otro. Me explico. Con una línea de texto ya creada, podríamos con las teclas Command más Option y los números que están por encima de las letras, por ejemplo con el 1, como ven se cambia a un título de nivel 1, es decir, al más grande de todos. Si vamos al 2, lo pasamos a nivel 2, y si vamos siempre con Command Option más el número, y si vamos al número 3, lo pasamos al de nivel 3. Ahora, si seguimos avanzando con los números, siempre importante presionar Command más Option antes,
con el 4 lo transformaríamos en una to-do list. Es decir, aquí podríamos seguir dándole a Enter y poner una serie de tareas que querramos hacer en ese día o lo que sea. Pero aquí no termina, podríamos seguir con Command Option y el número 5 y se transformaría en una viñeta, como vemos allí. O incluso con el número 6 podemos hacer una viñeta pero numerada. Si seguimos esta vez con el número 7, podemos transformarla en una toggle list, que ya vimos un par de atajos para ella anteriormente. Si seguimos adelante con el número 8, nos crea esta especie de Java aquí dentro, como si fuera una línea de código. Y por último, con Command Option 9, ese texto lo transformaría en el título de una página nueva y como vemos aquí, ya nos crearía ese link dentro de la página actual para dirigirnos a esa página nueva. Y hasta aquí este episodio de Super Atajos para Notion. Espero que les haya sido muy útil, que hayan aprendido alguno nuevo. Si es así, déjenme un buen like, no olviden suscribirse debajo y por aquí les dejo otro episodio que les puede interesar. Yo soy Lucho, esto es Lucho Tech y me despido hasta un próximo episodio. Hasta luego.